Bueno, ahora vamos a entrar a otra unidad que son medidas de tendencia central. Mayormente las medidas de tendencia central se refiere a la expresión de un conjunto de observaciones que tengo, que puede ser una población o puede ser una muestra. Quiero representar a través de un número, ¿no?, cómo se encuentra el conjunto de mis observaciones. Por decir, todo este dibujito que ven ustedes son mis estudiantes que han dado el primer parcial. Si yo les digo, tienen un promedio de nota en el primer parcial de 80 sobre 100, 80 sobre 100 quiere decir que está bien. Entonces todo el conjunto se ha comportado de una nota excelente, de 80 sobre 100. Pero si les digo, el conjunto de mis observaciones tiene un promedio de nota en el primer parcial de 5 sobre 100, entonces quiere decir que todos han dado un pésimo examen. Bueno, con ese ejemplito, ¿no?, voy a tratar de englobar todo nuestro análisis. Si tengo un conjunto de observaciones, que sea una población o que sea una muestra, yo puedo identificar las medidas de centralización. ¿Qué quiere decir las medidas de centralización? Me va a indicar un valor o una constante o un número que represente a la cantidad de observaciones, que ese número se lo puede representar a través de una media que ustedes conocen como promedio, una mediana que vamos a ver que me representa el 50% menor de mis observaciones o el 50% mayor a mis observaciones. La moda, que es el valor que más se repite. Vamos a ver estas tres medidas para datos agrupados y para datos no agrupados de manera separada. Luego vamos a ver las medidas de posición. No sé, yo tengo todos mis datos ordenados del 1 al 100, por decir, a ver, vamos a ver un ejemplo más adelante. Tengo ordenados mis datos aquí, ordenados del menor hasta el mayor. Y voy a determinar hacer cortes, por decir, al 10% de mis observaciones, ¿qué valor representa? Al 50%, ¿qué valor representa? Al 90%, ¿qué valor representa el conjunto de mis observaciones? Esos cortes que yo voy a hacer, se lo van dividiendo en función por decir, si analizo el 25% de mis observaciones se llama cuartiles. Si analizo el 10%, cortes de cada 10 en 10, 10, 20, 30, 40, 60, 80, 90, 100, de 10 en 10, entonces se llama deciles. Y si quiero ver de cortes de 1 en 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, se lo llama como percentiles. Entonces, los cuartiles, deciles y percentiles también vamos a ver por cada uno, para datos agrupados y para datos no agrupados. Hasta aquí va a ser su primer parcial, jóvenes, ¿ya? Centralización y posición. Hasta ahí vamos a llevar. Entonces, una vez que terminemos ahí, vamos a dar un pequeño parcial para medir el conocimiento o ya dar el primer parcial como está establecido en nuestra guía. Bueno, seguido de eso vamos a analizar las medidas de dispersión, que es un tema bien interesante, que puedo yo establecer qué tan dispersos están mis datos. ¿Qué quiere decir con dispersión? Ejemplo, para no ir a una definición. En un curso donde tengo a mis estudiantes, tengo 10 estudiantes, y empiezo a verificar la edad de cada uno, y uno me dice que tiene 12 años, otro me dice que tiene 18, otro me dice que tiene 35, otro me dice que tiene 52, otro me dice que tiene 37, otro me dice que tiene 62, entonces quiere decir que las edades están muy dispersas en ese curso. ¿Lo puedo medir a través de un número? Sí, lo puedo determinar a través de un número, de identificar si es mucho o es poca la dispersión, que se lo conoce como desviación típica o la varianza, que también vamos a ver más adelante a detalle. ¿Puedo medirlo en porcentaje? ¿Qué tanto están dispersos? Claro, a través del coeficiente de variación. Entonces vamos a ver en este tema las medidas de dispersión. Y luego las medidas de forma, que son la simetría, si tiene una distribución simétrica o asimétrica, y qué tan apuntalada está la gráfica de esa información. Bueno, todo esto son medidas de tendencia central, ¿ya? Mayormente cuando se empieza a hacer un estudio con respecto al análisis descriptivo, por eso la estadística descriptiva, ¿no?, de mi conjunto de observaciones que yo tengo, hay que hacer todas estas medidas para comprender cómo están tanto dispersas, posicionadas, centralizadas
o la gráfica qué tipo de información me muestra, ¿ya? Entonces ustedes en su proyecto más adelante tienen que hacer un análisis descriptivo, que sería todo este análisis de acá. Cuando hablamos de parámetro, no es una cantidad numérica. Lo mismo cuando hablamos de estadístico o estadígrafo, son cantidades numéricas. El parámetro es una cantidad numérica, pero calculada con respecto a la población. ¿Ya? Entonces yo saco un parámetro con respecto a la población, entonces, perdón, yo obtengo un valor numérico de la población, se lo conoce como parámetro. Pero si esa información se obtiene de una muestra, se conoce como un estadístico o un estadígrafo. Algo que hay que recalcar es que siempre los parámetros son abreviados con letras mayúsculas o letras griegas. ¿Ya? Entonces los estadísticos o los estadígrafos son letras minúsculas. La primera medida de tendencia central, jóvenes, es la media aritmética. Y eso cada uno de ustedes ya tienen un conocimiento añadido antes de venir a esta clase, ya lo conocen, simplemente que no lo han visto así en términos de ciencia, digamos. ¿Ya? La media aritmética se puede calcular para una población, aquí está una letra griega, que es mu, o se lo puede calcular también a través de una muestra, que es x con barra. Entonces, como les decía, ustedes ya conocen esta medida de tendencia central, que es la media, pero esta medida de centralización. Un ejemplo, por decir, si yo les puedo preguntar a ustedes, ¿cuántas materias ha llevado hasta el momento? Alguien de ustedes me puede decir, he llevado 10, he llevado 20, he llevado 8, he llevado 12. Independientemente de la cantidad de materias que haya llevado hasta el momento, yo le puedo pedir, a ver, dígame cuánto es su promedio de sus notas de esas materias que ha llevado. Entonces usted lo que va a hacer es lo siguiente, va a sumar todas sus notas de sus materias y lo va a dividir entre la cantidad de materias. Se está haciendo este análisis. Sumar cada una de sus notas dividido entre la cantidad de materias le va a generar un número. Si ese número usted me dice que es 80 sobre 100 o 80 solamente, entonces yo digo que ese alumno es inteligente. Pero si ese resultado me genera un valor de 10 sobre 100, quiere decir que ese alumno ha tenido problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. No puede llevar las materias de manera regular como sus compañeros. Entonces, tiene varias interpretaciones, ¿no? Tiene varias interpretaciones. Independientemente que usted analice a través de una muestra o una población, la interpretación es la misma, es el promedio en cómo representa la información o cómo se presenta la información. Por decir, aquí tengo un ejemplo. Un estudiante obtuvo 5 en prácticas calificadas del ciclo anterior, que es 15, 14, 17, 11 y 13. Calcule e interprete la media. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Puedo sumar todos estos valores, 15 más 14 más 7. Vamos a llevar una hojita de Excel. Ahí tenemos. Entonces aquí colocamos las notas 15, 14, 17, 11 y 13. ¿Podemos sumar todo esto? Sí. Una autosuma me sale 70. Entonces el promedio aquí va a ser igual, también conocido como la media, que va a ser igual a la suma de todas sus notas dividido entre la cantidad de materias. ¿Cuántas materias ha llevado? 1, 2, 3, 4, 5, 6 materias. No, el 70 es la suma, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 materias. 5. Tiene un promedio de nota de 14. Entonces el estudiante tuvo un promedio de nota de 14 puntos, llevando sus 5 materias prácticas. Entonces, yo podría hacer lo siguiente. Esta es la fórmula que ven ustedes para encontrar el promedio o la media aritmética para datos sueltos.
¿Cuál es la diferencia de datos sueltos y datos agrupados? La diferencia de datos sueltos es que tu información no está en un cuadro de distribución de frecuencia. Cuando hablamos de cuadro de distribución de frecuencia es que hay que hacer la tablita, ¿lo ven? Hay que hacer la tabla, hay que colocar la variable, la frecuencia absoluta, frecuencia relativa porcentual. Como esta información no está en un cuadro de distribución de frecuencia, entonces nosotros lo único que hacemos lo categorizamos como datos sueltos. ¿Qué quiere decir datos sueltos? Que no están dentro de un cuadro de distribución de frecuencia. Entonces aquí tenemos la fórmula para la media para datos no agrupados. Lo interesante de todo este análisis, señores, el promedio, ¿no? Se puede sacar de dos análisis, por decir aquí. Las notas de los estudiantes del semestre anterior son estudiante A, estudiante B. Entonces, yo quiero elegir a uno de estos dos estudiantes. Entonces, ¿cómo puedo determinar elegir a cualquiera de estos dos estudiantes? Le saco un promedio. Sumo 17 más 15 más 11 más 8 más 4 dividido entre 5 me genera 15 de nota promedio. 2 más 15 más 11 más 18 más 14 me genera 12 de nota promedio. Entonces, ¿cuál de los dos es mejor? El valor de 15. Y no es mejor, simplemente que ha tenido una constante en sus notas, ¿no? En cambio aquí, ¿no? El de 2 pasó a 15, a 11, luego bajó, subió a 18, bajó a 14. Entonces, yo podría tomar el 15 porque tiene un rendimiento constante, ¿no? El promedio. ¿Vamos a hacer otro ejercicio? Sí, veamos otro ejercicio. Veamos otro ejercicio. Por si acaso, espero que estén haciendo sus prácticos y ya estén subiendo a la plataforma. Bueno, aquí en la página número 41, yo puedo determinar lo siguiente, por decir una de las preguntas. Usted tiene datos de las últimas 6 semanas. ¿Cuál es el promedio de las ventas semanales? Luego me pide la mediana moda, entonces eso lo voy a hacer después. Entonces, ¿qué es lo que hago para determinar la media? Puedo llevar esta información aquí a una hojita de Excel. Le doy Enter. A ver, aquí lo voy a anotar. Ventas voy a escribir. 1356, 1456, 1409, 15, 1567, 1321, 1564. Estas son las ventas, que puede estar expresado en meses, en años, eso depende de la información. Yo quiero determinar el promedio de las ventas de las últimas 5 semanas, creo que dice el enunciado, ¿no? De las últimas 6 semanas. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, a ver, creo que he comido 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas. Así que puedo colocar semana 1, perdón, semana solamente, ¿no? Semana 1, semana 2, semana 3, 4, 5, 6, listo. Ahí tenemos. Entonces, puedo determinar el promedio. O la media, ¿no? La media, que es lo mismo, o promedio, es lo mismo, señores, ¿ya? Entonces voy a sacar aquí la suma. Aquí al ladito vamos a traer la suma, autosuma, enter, sale 8670, ¿no? Entonces ese valor lo voy a tomar, 8670, dividido entre ¿cuántas semanas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas. 1445 es el promedio de las ventas de las últimas semanas. El promedio de las ventas de las 6 semanas es de 1445. Ahí está. Ups. Bueno, esto lo vamos a poner acá. Ahí está. Es el promedio. ¿Cómo se puede sacar de manera más rápida promedio? Entonces hay otra manera más, jóvenes. Promedio
o media, que es lo mismo. Entonces aquí lo que hacemos es igual, escribimos la macro que es promedio y usted selecciona todos sus datos sueltos. Todito. Ups. A ver de nuevo. Promedio. Y voy a seleccionar todos mis datos. Enter. Y si ustedes se dan cuenta, sale el mismo resultado. Entonces, si yo tengo datos sueltos, quiero determinar el promedio, lo único que ocupo es la macro promedio y selecciono esos datos sueltos. Igual sale lo mismo. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? A ver. Esos son para datos sueltos. A ver, un caso práctico vamos a poner, caso hipotético, ¿no? Caso número 2, caso 1. Usted es el gerente, no es el gerente, pongámosle, usted quiere comprar una máquina para freír pollos, ¿ya? Entonces va a ir a 3 tiendas. Vamos a poner tienda 1, tienda 2, tienda 3. Un poquito más exactamente. Ya, ahí están las tiendas. Entonces usted le ha dicho que le pase la especificación, pongámosle es una especificación de, la especificación que sea de la cantidad de pollos que puede freír en un promedio de 5 horas. Entonces aquí podemos poner 1 hora. Podemos poner 2 horas, 3 horas, 4 horas y 5 horas. Ya, entonces en la tienda 1, en 1 hora, o sea, tomando un promedio de 5 horas, en 1 hora ha freído en 1 hora 22 pollos. En la siguiente hora ha freído 20 pollos. En la otra ha freído 18, no, vamos a poner 21 pollos. Luego 22 y luego 25. Luego en la tienda número 2 la misma información, en un promedio de 5 horas, hora por hora, cuánto es la cantidad de pollos que puede freír. Se ha hecho un experimento y los resultados son los siguientes. 18, 19, 22, 20 y 20. Y en la tercera tienda se ha hecho el mismo experimento y se ha tenido los siguientes resultados. A ver, pongámosle 20, 22, 20, 20 y 20. Y 18. Ahí está. Es un ejemplo hipotético, ¿no? Estas especificaciones se las pueden pedir a la tienda y ellos les pueden dar, o si no, pueden ver el promedio de la cantidad de pollos que puede freír cada máquina. Máquina A, máquina B, máquina C. Entonces, lo que yo puedo pedir aquí es con cuál de las 3 máquinas podría trabajar o en cuál tienda podría comprar la máquina. Entonces, yo puedo determinar el promedio. El promedio de pollos que fríen en un promedio de 5 horas. Yo escribo promedio, cierro paréntesis, promedio, tomo todos, enter, promedio y tomo todos. Ahí está. No puedo vender 19 pollos y 3 presitas, ¿no? O bien me fríe 18 pollos, o bien me fríe 19, entonces puedo tomar así redondeado 20. Ahí está. No tiene que ser discreto, por el ejemplo. Entonces aquí coloco como análisis como promedio. Ahí está. ¿Con cuál se quedan? Evidentemente con la máquina de la tienda 1 o la máquina que me va a vender la tienda 1 porque tiene mayor producción de pollo por hora. Es un experimento de 5 horas. Entonces, esto le vamos a poner OK. Comprado. Bueno, ahí ya tenemos, señores, un análisis.
Otro análisis que se puede plantear un caso, o otro caso, es, por decir, yo tengo al estudiante, o los estudiantes, ¿no? Estudiante. Necesito seleccionar a un estudiante de un grupo de 3 estudiantes, estudiante A, estudiante B, estudiante C, ¿correcto? Entonces, de estos 3 estudiantes debo seleccionar a uno. ¿Para qué? Para que vaya a representar a la universidad a las Olimpiadas de Estadística. Entonces, estos 3 estudiantes son, pongámosle, estudiante del grupo de la mañana, estudiante del grupo de la tarde, estudiante del grupo de la noche. Entonces, a estos 3 estudiantes necesito seleccionar solamente a uno de ellos para que pueda representar. Entonces, yo he tomado como criterio sus parciales. Parcial 1, parcial 2 y parcial 3, ¿no? Ahí están sus notas parciales, que también puede ser conocido como la cantidad de notas que han obtenido en los últimos 3 módulos, digamos, ¿no? Eso es dependiendo del enunciado. Aquí voy a poner los parciales. Por el ejemplo, estoy colocando, son mis estudiantes que está el grupo mañana, grupo tarde y grupo noche. Y he seleccionado el mejor de ellos, pero dentro de esos 3 necesito seleccionar a uno que vaya a representar. Entonces he tomado como análisis sus parciales. ¿Por qué? Porque sus parciales valen 20, 20 y 20. Entonces, este estudiante en el primer parcial sacó 15, en el segundo sacó 18 y en el tercero sacó 19. Este sacó 19, este sacó 17, este sacó 20. Este sacó 20, este sacó luego 15 y luego 16. ¿A cuál de los 3 debo seleccionar si tengo esta información? Tengo sus parciales y tengo los estudiantes. Entonces voy a sacar lo mismo, un promedio. Un promedio. Igual, promedio. Promedio, sumo los 3, cierro paréntesis, enter. O también puedo hacer lo siguiente, ¿no? Puedo hacer suma, o sea, la fórmula de la media aritmética, la media o el promedio es la suma de toda tu información dividido entre la cantidad de observaciones, que en este caso son 3. Igual sale lo mismo, jóvenes. Entonces esto, si quieren, lo pueden arrastrar para replicar a cada uno de los estudiantes. Igual sale lo mismo. ¿Por qué lo arrastro? Porque es lo mismo, es la suma de todo, ¿no? O es el promedio del otro. Voy a redondear a 0 decimales. Ahí está. Entonces, esta herramienta que se conoce como la media aritmética, también conocido como el promedio, como la media, te ayuda como ejemplo cómo se comporta la cantidad de tus observaciones, que para mí por estos casos ha sido como un análisis de decisión. Yo debería seleccionar a la estudiante B, que es el grupo de la tarde. ¿Por qué? Porque tiene un mayor promedio de nota. Esos son para datos agrupados. Para datos sueltos, perdón. Bueno, no es nada complicado, no es nada difícil, señores, pero al ser tan fácil uno empieza a sospechar, ¿no? Pucha, no creo que sea tan fácil un análisis estadístico con la media aritmética o la media o el promedio. Entonces, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas la media aritmética. Su ventaja es que es una medida que tiene que cuenta con información suministrada, ¿no? Toma en cuenta, bueno, eso también podríamos decir, quiere decir que se puede contar con la información, no hay que hacer mucho análisis, digamos. No hay que hacer cruces de variables, no hay que hacer filtro de preguntas para obtener la información, es simplemente los datos que se tienen y representar en la fórmula. Es la más estable de las medidas de tendencia central. Más adelante vamos a ver medidas de dispersión, por decir, ¿no? Y siempre las fórmulas están en función de la media aritmética. Quiere decir que todos tienen un comportamiento casi constante. Puede ser utilizado como dato para análisis de estadísticos posteriores, evidentemente. Veamos las desventajas. No es conveniente utilizarlo cuando los datos se aglomeran en los extremos del conjunto de datos, habiendo poca información de las partes centrales de la distribución. También tenemos los datos están fuertemente sesgados, en este caso se prefiere utilizar la mediana. Bueno,
¿Qué quiere decir estas dos desventajas, jóvenes? Que si yo tengo la información que está muy dispersa o está en uno de los extremos, no es bueno ocupar. Ejemplo. Vamos a poner aquí estudiante 1, estudiante 1, estudiante 2, estudiante 3, estudiante 4 y estudiante 5. Son 5 estudiantes que yo tengo como análisis en un curso de estadística empresarial. Solamente a 5 estudiantes. ¿Ya? Y le voy a preguntar la edad a cada uno. ¿Edad? Entonces me dice, yo tengo 18, profe. Ah, ya. Yo tengo 19, yo tengo 17, yo tengo 18, profe. Yo tengo 17. Ahí está. Bueno, casi todos tienen la misma edad, entonces yo puedo determinar el promedio de la edad, ¿no? Y voy a poner promedio. O la media, también conocido. Entonces, igual promedio. Selecciono todo esto. Le doy Enter. 17,8. O sea, es una variable discreta, entonces 18 años. ¿Qué pasaría si hago el mismo análisis? Si hago el mismo análisis, de repente, ¿no? Este compañero de aquí se equivocó de curso, no había sido de estadística, había sido una materia de microeconomía. Entonces este estudiante yo lo voy a retirar. Y aquí lo voy a retirar. Y resulta que se inscribe un nuevo estudiante, pero ese nuevo estudiante tiene 10 años. O pongámosle, tiene 8 años, esas personas superdotadas, ¿no? Que ya aparecen nomás en la materia con menor edad. No, mentira, jóvenes, simplemente que por el ejemplo estoy colocando qué pasaría si esa observación ya tiene un número menor a comparación de los otros. Veamos qué pasa con el promedio. Entonces yo esto de aquí puedo irme a una esquinita y lo puedo arrastrar. O puedo hacer el argumento de colocar promedio y seleccionar todo eso. ¿Qué ha pasado? El promedio ha pasado a 16. ¿Y qué pasaría si esta persona hubiera tenido 5 años? ¿O qué hubiera pasado si tuviera un año, digamos, ¿no? Entonces ya el promedio se está sesgando, por decir, nadie de aquí tiene 14, pero esta información tiene la observación 1. Entonces este promedio se está yendo a este extremo de acá. Se está tendiendo a ir al valor de 1. O 2 años, digamos, sigue yéndose ahí. ¿No? Ese es un gran problema que tiene la media aritmética. La media aritmética es que siempre se va a los extremos si es que hubiera una información que está muy sesgada. Veamos otro ejemplo. Resulta que esta misma información que yo tengo, se acaba de retirar el estudiante número 5, ¿no? Y viene un estudiante nuevito, ¿no? Nuevito. Entonces, esta persona ya resulta ser una persona mayorcita, 80 años. Veamos qué sucede con el promedio. Ahí está el promedio. Y el promedio me sale 30. ¿Qué quiere decir 30? A ver, ¿quién de mis observaciones pues tiene 30 años? No. Esta persona tiene 80, por lo tanto la medida de tendencia central se está acercando al valor del extremo. Entonces, ¿qué me quiere decir esto con respecto a la media aritmética? Su ventaja es que es fácil cálculo. Es muy fácil. Pero ¿cuál es su gran desventaja? Que si usted tiene información muy dispersa o tiene en un extremo un valor muy alto, entonces tu media aritmética va a tender a irse a ese valor, por lo tanto tu media aritmética no va a representar esa constante o ese número a tu información que tú tienes o a la cantidad de informaciones que tú tienes. Porque el valor de 30 no tengo acá. El valor de 15 tampoco lo tengo. Entonces, ¿por qué? Por su gran desventaja de la media aritmética. Y eso es lo que sucede mayormente en un análisis práctico. A veces uno no se pone a pensar eso. Por decir, ejemplo, la economía boliviana se divide en sectores, ¿no? Tenemos el sector primario, secundario y terciario, pero a partir de eso tenemos subsectores.
Pongámosles en Bolivia se tiene 10 sectores. Sector 1, sector 2, sector 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 sectores. Y lo que voy a analizar de cada uno es su tasa de crecimiento. Su tasa de crecimiento. Por ende, por decir este sector 1, que es el sector de extracción de minas y canteras, ha crecido en un 20%. Este sector número 2, 10, un ratito jóvenes, 0.10 voy a poner, para luego transformar en porcentaje. A ver, esto debe ser 0.2, y está en número, pues, ¿no? 0.2. Este ha decrecido en menos 0.10. Este ha aumentado en 5%, 0.5, 0.06. Este de aquí menos 0.20, menos 3.2, 0.032. Este de aquí 0.005 ha crecido en eso. Este ha decrecido o ha crecido en 0.0001, ha crecido, y este de aquí ha decrecido en menos 0.20. Se lo puedo llevar en porcentaje. Un porcentaje. Ahí está. Estos son los sectores, la tasa de crecimiento del PIB. ¿Listo? Ahí está. Pongamos un promedio. Igual. Promedio. Ha sido muy radical. Este lo vamos a poner menos 10%. Vamos a poner menos 5%. Este lo vamos a poner 30%. Vamos a poner 20%. 30%. 6%. 10%. Menos 5%. Ya, ahí vamos a poner. Ya. A ver, este de aquí. Ahí está. Bueno, estos son los sectores de la economía boliviana, ¿no? Estos son los sectores de la economía boliviana, y esta es la tasa de crecimiento que se tiene de un año con respecto a otro. ¿Ya? Entonces, hay sectores que han crecido evidentemente mucho, ¿no? 30, 32%, pero hay sectores que han decrecido, ¿no? Este sector 3, este sector 6, 3, 1, menos 5, menos 10. Entonces, estos sectores se ven afectados por un problema económico, pongamos un ejemplo, ¿no? Los únicos sectores que han crecido es el sector 6 y el sector número 8. Y el sector 1, 2, este también, mil disculpas. Ahí está. Ya. 1, 2, 3, 4, 5 sectores. Y otros 5 sectores también han decrecido. Bueno, han decrecido y los otros 5 han crecido. Entonces se saca un promedio de la tasa de crecimiento de todos estos sectores y de repente salió 4,5. Y si la economía ha crecido mayor a 4,5%, ¿qué se viene? Doble aguinaldo. Doble aguinaldo. Entonces la gran pregunta, ¿no? ¿Este 4,5 representa la tasa de crecimiento de todos mis sectores de una manera rápida? No lo ve. ¿Por qué? Porque tengo sesgo de información. Tengo una dispersión en mis datos, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, creer de que una economía se encuentra bien si ha crecido mayor al 4,5% y que esa medida sea un promedio del crecimiento de mis sectores, entonces por ahí estamos mal. Es un ejemplo práctico que se da en economía.
Bueno, con eso sería el análisis de una medida de tendencia central. Ya entrando a la unidad, estamos viendo la media aritmética para datos sueltos. En un segundo video vamos a hacer la media aritmética para datos agrupados. De la misma manera vamos a analizar la moda y la mediana para datos sueltos y agrupados, y de tal manera hasta ahí podamos dar nuestro primer parcial. ¿Ya? Por un momento lo vamos a dejar ahí. Que tengan un buen día.